Tercera parte. Cómo acabar con el hábito de la preocupación, antes de que él nos acabe a nosotros. Cómo expulsar la preocupación de su mente. Nunca olvidaré la noche cuando Marion J. Douglas era estudiante de una de mis clases. No he empleado su verdadero nombre. Me pidió, por razones personales, que no lo revelara su identidad. Pero aquí está su verdadera historia, tal como me la contó, ante una de nuestras clases de adultos. Nos dijo que la tragedia había llamado a su hogar, no una vez, sino dos. La primera vez había perdido a su hijita, de 5 años, a la que adoraba. Él y su esposa creyeron que no podrían soportar esta pérdida. Pero como manifestó, 10 meses después, Dios nos dio otra niñita, y la perdimos en 5 días. Esta doble desgracia pareció imposible de soportar. Este padre nos dijo, no podía aguantarlo, no comía, no dormía y no descansaba. Mis nervios estaban terriblemente sacudidos y mi confianza había desaparecido. Finalmente acudió a los médicos. Uno le recomendó píldoras antidepresivas y otro un viaje. Probó ambas cosas, pero ninguno de los remedios sirvió de nada. Y nos declaró, parecía que mi cuerpo estaba en un tornillo de carpintería y que las quejadas del tornillo me apretaban más y más. Era la tensión del sufrimiento. Si usted ha quedado alguna vez paralizado por la pena, sabe lo que significa. Pero, gracias a Dios, me quedaba un hijo, un niño de 4 años. Es quien me dio la solución de mi problema. Una tarde, mientras me compadecía sentado en una butaca, el niño me pidió, «Papá, ¿quieres construirme una barca?» No tenía gana alguna de construir una barca. En realidad, no tenía ganas de nada, pero mi hijo es muy tenaz. Y finalmente cedí. Construí aquel juguete. Me llevó 3 horas. Pero cuando terminé el trabajo comprendí que aquellas 3 horas empleadas en construir la barca habían sido las primeras de descanso y paz mentales que había tenido durante meses. Este descubrimiento me sacó de mi letargo y me hizo pensar un poco. En realidad, era mi primera meditación seria desde hace meses. Comprendí que es difícil preocuparse mientras estás haciendo algo que exige planes y meditación. En mi caso, construir la barca había eliminado la preocupación. Por eso decidí mantenerme ocupado. A la noche siguiente fui de habitación en habitación por mi casa, formando una lista de cosas que había que hacer. Había infinidad de objetos que necesitaban reparación. Estantes de libros, escalones, persianas, manijas, cerraduras, canillas. Aunque parezca asombroso, hice en 2 semanas una lista de 242 objetos que necesitaban atención. Durante los 2 últimos años he realizado la mayoría de esas tareas. Además, he llenado mi vida de actividades estimulantes. Cada semana dedico 2 noches a las clases de adultos en Nueva York. Me dedico a actividades cívicas en mi localidad. Soy presidente de la junta escolar. Asisto a docenas de reuniones. Ayudo a recoger dinero para la Cruz Roja y otras actividades. Estoy ahora tan ocupado que no tengo tiempo de preocuparme. Sin tiempo de preocuparse. Eso es exactamente lo que Winston Churchill dijo cuando trabajaba 18 horas al día en plena guerra. Cuando le preguntaron si no le preocupaban sus tremendas responsabilidades, dijo: «Estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para preocuparme». Charles Curtin se hallaba en el mismo estado de ánimo cuando se dedicó a inventar un arranque automático para automóviles. Hasta su retiro, el señor Kettering era vicepresidente de la General Motors, a cargo de la mundialmente famosa Sociedad de Investigación de Empresas. Pero en aquellos días su pobreza era tanta que tenía que utilizar el depósito de heno de una granja como laboratorio. Para comprar sus alimentos tuvo que utilizar $1,500 que su mujer había ganado dando lecciones de piano. Después tuvo que tomar a préstamo $500 con la garantía de su seguro de vida. Pregunté a su esposa si no estaba preocupada en aquella época y ella me contestó: «Sí, yo estaba preocupada y no podía dormir, pero el señor Kettering no lo estaba demasiado absorbido por su trabajo para preocuparse». El gran hombre de ciencia Pasteur habló de la paz que se encuentra en las bibliotecas y los laboratorios. ¿Por qué se encuentra paz en estos lugares? Porque los hombres de la biblioteca y laboratorios están por lo general demasiado absorbidos por sus tareas para preocuparse. Los investigadores rara vez padecen desequilibrios nerviosos, no pueden permitirse esos lujos. ¿Por qué una cosa tan sencilla como ocuparse elimina la ansiedad? A causa de una ley, de una de las leyes más fundamentales que se ha revelado de la psicología, y esta ley dice que es completamente imposible para cualquier espíritu humano, por muy brillante que sea, pensar en más de una cosa al mismo tiempo. ¿Usted no lo cree? Muy bien, entonces hagamos un experimento. Supongamos que usted se echa hacia atrás, cierra los ojos e intenta, en un mismo instante, pensar en la Estatua de la Libertad y en lo que hay que hacer mañana, por la mañana. Veamos, inténtelo. Habrá comprobado, ¿verdad?, que puede concentrar sus pensamientos sucesivamente, pero nunca simultáneamente. Bien,
Lo mismo sucede en el campo de las emociones. No es posible que nos encontremos a la vez entusiasmados con algo interesante que estamos haciendo y abrumados por la preocupación. Una de las emociones expulsa a la otra, y fue este simple descubrimiento lo que permitió a los psiquiatras del ejército realizar milagros durante la guerra. Cuando los hombres salían de la batalla, tan sacudidos por la prueba que merecía el nombre de psiconeuróticos, los médicos militares prescribían como remedio: manténgalos ocupados. Cada minuto de estos hombres, con los nervios quebrantados, era un minuto lleno de actividad. Eran actividades generalmente al aire libre, como la pesca, la caza, jugar a la pelota, sacar fotografías, trabajar en el jardín y bailar. No se les daba tiempo para rumiar acerca de sus terribles experiencias. Terapéutica del trabajo. Es la expresión que se emplea ahora en la psiquiatría, cuando el trabajo es prescrito como una medicina. No es cosa nueva, los médicos griegos la propugnaban 500 años antes del nacimiento de Cristo. Los cuáqueros lo utilizaban en Filadelfia, en los tiempos de Benjamin Franklin. Un visitante de unos sanatorios cuáqueros quedó escandalizado en 1774 al ver que los enfermeros mentales estaban dedicados a hilar el lino. Se dijo que aquellos desdichados estaban siendo explotados, pero los cuáqueros explicaron que habían comprobado que los pacientes mejoraban cuando se les hacía trabajar un poco. El trabajo era un sedativo para los nervios. Cualquier psiquiatra nos dirá que el trabajo, el mantenerse ocupado, es uno de los mejores analgésicos para los nervios enfermos. Henry W. Longfellow lo averiguó por su propia cuenta, cuando perdió a su joven esposa. Su esposa estaba fundiendo lacre con una vela, y se le encendieron las ropas. Longfellow oyó sus gritos y acudió al rescate, pero la desgracia murió a causa de las quemaduras. Durante algún tiempo, Longfellow estuvo tan atormentado por los recuerdos de lo ocurrido, que casi enloquecía. Por fortuna para él, sus 3 hijos necesitaban atención. A pesar de su pena, Longfellow tuvo que ser para sus hijos un padre y una madre. Los llevaba de paseo, les contaba historias, jugaba con ellos e inmortalizó esta camaradería en un poema, La hora de los niños. También tradujo al Dante, y todas estas obligaciones las mantuvieron tan ocupado que se olvidó de sí mismo por completo, y reconquistó la paz del espíritu. Como declaró Tennyson cuando perdió a su más íntimo amigo, Arthur Hallam: debo permanecerme en acción si no quiero marchitarme en la desesperación. La mayoría de nosotros nos perdemos fácilmente en la acción cuando estamos al pie del cañón y realizamos el trabajo cotidiano, pero son las horas de descanso las verdaderamente peligrosas. Precisamente cuando podemos disfrutar libremente de nuestros ocios y ser más felices, llega también el momento en que nos atacan los diablos de la preocupación. Es el momento en el que nos preguntamos si estamos haciendo algo de fundamento para la vida, si nos estamos dando vueltas a la noria, si el jefe quiso decir algo con la observación que nos hizo, si estamos perdiendo el atractivo sexual. Cuando no estamos ocupados, nuestros espíritus tienden a convertirse en un vacío. Todo estudiante de física sabe que la naturaleza aborrece el vacío. Lo más próximo a un vacío que usted y yo veremos probablemente jamás es el interior de una lámpara eléctrica de filamento. Rompa esa bombilla. La naturaleza obligará al aire a llenar el espacio teóricamente vacío. La naturaleza también se apresura a llenar el vacío del espíritu. ¿Con qué? Por lo general, con emociones. ¿Por qué? Porque las emociones de la preocupación, el miedo, el odio y la envidia son traídos por el vigor primigenio y la energía dinámica de la selva. Estas emociones son tan violentas que tienen a expulsar de nuestros espíritus los pensamientos y emociones pacíficos y felices. James L. Mursell, profesor del Teacher College de Columbia, lo expresa muy bien cuando dice: la preocupación es particularmente apta para apoderarse de uno. No cuando está en acción, sino cuando ha terminado el trabajo del día. La imaginación corre desbocada en estos momentos, presenta toda clase de posibilidades ridículas y agranda nuestros pequeños errores. En momentos así, el espíritu es como un automóvil que opera sin carga alguna, corre velozmente y se expone a quemarse y hasta a romperse en pedazos. El remedio contra la preocupación es tener ocupado todo el tiempo en la realización de algo constructivo. Pero no hace falta ser profesor de un colegio para comprender esta verdad y ponerla en práctica. Durante la guerra encontró una ama de casa que había descubierto por sí misma que el remedio contra la preocupación es tener ocupado todo el tiempo en la realización de algo constructivo. Conocí a esta mujer y a su esposo en el coche comedor mientras efectuaba el viaje de Nueva York a mi granja de Missouri. Esta pareja me dijo que su hijo se había incorporado a las Fuerzas Armadas al día siguiente de Pearl Harbor. La mujer me declaró que casi había perdido la salud a causa de la preocupación que sentía por aquel hijo único. ¿Dónde estaba? ¿Estará bien? ¿Luchando tal vez? ¿Resultará herido? ¿Muerto? Cuando le pregunté cómo había superado la preocupación, me contestó: ocupando mi tiempo.
Me dijo que, en principio, despidió a su doméstica y trató de ocuparse haciendo solo el trabajo de casa, pero esto no sirvió de mucho, y comentó: es fastidioso que era poder hacer mis quehaceres domésticos de modo casi automático, sin emplear la cabeza, y seguir preocupándome, mientras hacía la cama y fregaba las vajillas. Comprendí que necesitaba algún trabajo nuevo que me ayudara a ocuparme mental y físicamente todas las horas del día. Entonces acepté un puesto de vendedora en unos grandes almacenes. Eso hice, e inmediatamente me vi en un torbellino de actividades. Clientes que me asediaban y me hacían preguntas sobre precios, tamaños y colores. Nunca tenía un segundo para pensar en algo que no fueran mis obligaciones inmediatas. Cuando llegaba la noche no podía pensar nada más que en mis dolorosos pies, y en cuanto cenaba me iba a la cama y caía en inconsciencia de modo instantáneo. No tenía ni tiempo ni energías para preocuparme. Descubrió por sí misma lo que John Cover Power explica en The Art of Forgetting Undisplayed, el arte de olvidar lo desagradable. Cierta cómoda seguridad, cierta profunda paz interior y una especie de feliz aturdimiento calman los nervios del animal humano, absorbidos por la tarea que se le adjudica. Y qué gran cosa es que sea así. Osa Johnson, la más famosa exploradora del mundo, me dijo cómo encontró alivio para sus preocupaciones y penas. Cabe que haya leído usted la historia de su vida. Se titula I Married Adventure. Me casé con la aventura. Si había alguna vez una mujer que se casó con la aventura, esa mujer era ella. Martin Johnson se casó con ella cuando era una muchachita de 16 años. La sacó de las aceras de Chanout, Kansas, y la llevó a la senda de la selva, en Borneo. Durante un cuarto de siglo, esta pareja de Kansas viajó por todo el mundo, haciendo películas de la vida salvaje, en declinación de Asia y África. Pocos años después efectuaron una gira de conferencia, exhibiendo sus famosas películas. Tomaron un avión en Denver y levantaron el vuelo en dirección a la costa. El avión cayó en las montañas. Martin Johnson murió instantáneamente. Los médicos dijeron que Osa no volvería a caminar, pero no conocían a Osa Johnson. 3 meses después estaba en una silla de ruedas, dando conferencias ante grandes auditorios. Dio 5 conferencias aquella temporada, todas desde su silla de ruedas. Cuando le pregunté por qué hizo eso, me confesó: haciendo esto no tenía tiempo para la pena y la preocupación. Osa Johnson había descubierto la misma verdad que Tennyson había proclamado un siglo antes. Debo perderme en la acción, si no quiero marchitarme en la desesperación. El almirante Byrd descubrió la misma verdad cuando vivió solitariamente durante 5 meses en una choza, literalmente sepultada en los hielos que cubren el Polo Sur. Son unos hielos que guardan uno de los viejos secretos de la naturaleza, unos hielos que cubren un desconocido continente, que es mayor que los Estados Unidos y Europa juntos. El almirante Byrd pasó allí 5 meses, en completa soledad. Ningún otro ser vivo había en un radio de 150 kilómetros. El frío era tan intenso que podía oír cómo su aliento se helaba cuando el viento soplaba junto a su oído. En su libro Alone, Solo, el almirante Byrd nos hablaba de esos 5 meses que pasó en desconcertante y abrumadora oscuridad. Tenía que ocupar su tiempo para no perder el juicio. Y dice: por la noche, antes de apagar la linterna, tomé la costumbre de señalarme el trabajo del día siguiente. Por ejemplo, asignaba 1 hora al túnel de escape, media hora a la nivelación, 1 hora a ordenar los tambores de combustible, 1 hora a labrar estantes en el túnel de los alimentos y 2 horas a reponer algún desperfecto en el trineo personal. Era maravilloso engañar al tiempo de ese modo. Me proporcionaba una extraordinaria sensación de dominio sobre mí mismo. Sin esto, o un equivalente, los días no hubieran tenido finalidad, y sin finalidad hubiera terminado como tales días siempre terminan, en la desintegración. Subrayemos este último. Sin finalidad, los días hubieran terminado como tales días siempre terminan, en la desintegración. Si usted y yo estamos preocupados, recordemos que podemos utilizar el buen trabajo a la antigua como una medicina. Esto fue dicho por nada menos que una autoridad, como el extinto Dr. Richard C. Cabot, que fue profesor de medicina clínica en Harvard. En su libro What Men Lie By, ¿para qué viven los hombres?, el Dr. Cabot dice: como médico he tenido la felicidad de ver cómo el trabajo curaba a muchas personas que padecían de parálisis temblona de alma, como consecuencia de dudas, vacilaciones y miedos avasalladores. El valor que nos proporciona el trabajo es como la confianza en sí mismo, que Emerson hizo eternamente gloriosa. Si usted y yo no nos ocupamos, si nos limitamos a sentarnos y rumiar, engendraremos una multitud de los que Charles Darwin denominaba los diablillos. Y los diablillos no son más que la vieja polilla que nos dejará huecos y destruirá nuestro poder de acción y nuestra fuerza de voluntad. Conozco a un hombre de negocios de Nueva York que combatió a los diablillos, ocupándose de tal modo que no tenía tiempo para lamentarse y angustiarse. Se llama Temper Lockman.
Era alumno de una de mis clases para adultos, y su conversación acerca del modo de combatir la preocupación era tan interesante, tan impresionante, que le pedí que cenara conmigo. Después de la clase, estuvimos en el restaurante hasta pasada la medianoche. He aquí la historia que me contó. Hace 18 años, estaba tan preocupado que padecía insomnio. Estaba tenso, irritado y tembloroso. Comprendía que mis nervios se venían abajo. Tenía motivos para preocuparme. Era tesorero de la Crow Fruit and Extract Company. Teníamos $500,000 invertidos en fresas, enlatadas en envases de 1 galón de capacidad. Durante 20 años habíamos estado vendiendo esas latas de fresas a los fabricantes de helados. De pronto nuestras ventas se detuvieron, porque los grandes fabricantes de helados, como la National Dairy and Burnett, estaban aumentando rápidamente su producción y ahorraban tiempo y dinero comprando fresas en barriles. No solamente nos quedamos con $500,000 de fresas que no podíamos vender, sino que también estábamos obligados por contrato a comprar $1,000,000 en fresa, más en los próximos 12 meses. Los bancos nos habían prestado $350,000. No nos era posible ni devolver ni renovar estos préstamos. No es extraño que me preocupara. Corrí a Watson Bite en California, donde estaba nuestra fábrica, y traté de persuadir a nuestros presidentes de que las condiciones habían cambiado y que estábamos ante la ruina. Se negó a creerme, echó la culpa de todo a nuestras oficinas de Nueva York. No sabíamos vender. Después de días de argumento, lo persuadí de que ordenara que no se enlataran más fresas y se vendieran nuestras próximas cosechas en el mercado de fresas frescas de San Francisco. Esto solucionaba nuestros problemas casi por completo. Por tanto, debí cesar de preocuparme, pero no pude. La preocupación es un hábito y yo tenía ese hábito. Cuando volví a Nueva York, comencé a preocuparme por todo. Por las cerezas que estábamos comprando en Italia, por los ananas, piñas que estábamos comprando en Hawái, y así sucesivamente. Me encontraba tenso y tembloroso y no podía dormir. Como he dicho, comprendía que mis nervios se venían abajo. Desesperado, adopté un modo de vida que me curó del insomnio y detuvo mis preocupaciones. Lo ocupé de tal modo con problemas que reclamaban todas mis facultades. No tenía tiempo para preocuparme. Estaba trabajando 7 horas al día, ahora trabajaba 15 y 16. Iba a las oficinas a las 8 de la mañana y permanecía allí, casi hasta la medianoche. Me echaba encima nuevos deberes y nuevas responsabilidades. Cuando llegaba a casa a medianoche estaba tan agotado que caía a la cama y me dormía en unos cuantos segundos. Me obtuve a este programa durante 3 meses. Transcurrió ese tiempo. Había roto mi hábito de preocuparme, por lo que volví a trabajar normal, de 7 u 8 horas diarias. Esto ocurrió hace 18 años. Desde entonces no he vuelto a padecer insomnio o preocupaciones. George Bernard Shaw tenía razón. Lo resumió todo cuando dijo: el secreto de ser desdichado estriba en tener ocios para pensar si es feliz o no. No pensemos, pues, en ello. Escupan sus manos y pónganse a la obra. Su sangre comienza a circular y su mente a batir. Muy pronto este positivo levantamiento general de la vida de su organismo expulsará la preocupación de su espíritu. Ocúpese. Manténgase ocupado. Es el medicamento más barato que existe en la tierra y también uno de los mejores. Para romper el hábito de la preocupación, he aquí la regla 1. Ocúpese. La persona preocupada debe perderse en la acción si no quiere marchitarse en la desesperación.